Hola, soy Sofía López y te doy la bienvenida a este programa. En la temporada pasada estuvimos hablando del origen de dar, como una propuesta enfocada en el fortalecimiento de la voluntad. Fue un poco también hablar de mi historia y cómo ésta se fue convirtiendo en un estilo de vida hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy que se forma dar. Espero y estos episodios los disfrutarás tanto como yo al contarte parte de mi vida y prepararlos. Te doy la bienvenida a esta segunda temporada donde compartiremos un tema bastante profundo y muchas veces difícil de asimilar. Creo que ninguno de nosotros quisiéramos caminar por este sendero, aunque también creo que es de lo más común de lo que creemos y seguramente más de una vez lo hemos transitado. En esta segunda temporada hablaremos sobre el duelo. Y en este episodio me gustaría hablarte sobre algunos aspectos generales y definiciones sobre este tema. ¿Qué es el duelo? ¿Ante qué situaciones podemos experimentarlo? ¿Está compuesto por etapas o periodos? ¿Qué aspectos de la persona influyen para poder sobrellevarlo o elaborarlo? A lo largo de esta temporada nos acompañarán varios invitados que nos hablarán desde su historia, su conocimiento y su experiencia de cómo no estamos solos y de qué aprendizajes nos pueden brindar ellos para poder afrontar el duelo de la mejor manera. Espero que disfrutes esta segunda temporada y sobre todo que te sea de bastante experiencia y aprendizaje a ti que tal vez estás pasando por un periodo de duelo. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un placer estar otra vez aquí con ustedes en un episodio más de esta temporada 2 titulada Duelo. Y pues el día de hoy tengo aquí a una chica muy inteligente, muy interesante platicar siempre con ella. Ella es una alumna de preparatoria, Alison Guadalupe, y pues está aquí el día de hoy para platicarnos desde su experiencia, desde su día a día, cómo ha sido para ella afrontar un proceso de duelo, cómo ha sido para ella afrontar la pérdida de su madre en esta etapa, pues, de adolescencia, ¿verdad? Que no es una etapa nada fácil porque es una etapa donde estamos aprendiendo a conocernos, a desarrollar una personalidad y aparte tenemos que sobrellevar una situación como esta. Entonces, pues estamos muy cercanos, Alison, al aniversario primero de tu mamá. Y pues gracias por aceptar, por confiar y por estar dispuesta, ¿no? Para que este mensaje que vamos a dar hoy, pues ojalá alguna persona le sirva y le ayude a pasar por este proceso. Muy bien. Y pues, a ver, Alison, bienvenida. Te Muchas cedo gracias. los micrófonos para que te presentes y No, saludes pues, al público que nos escucha. hola, mucho gusto. Mi nombre es Alison Guadalupe. Tengo 16 años actualmente y pues nada más sería mi presentación. Bueno, pues vamos a empezar. Miren, tengo aquí primero para iniciar este programa una pequeña definición de duelo, que ya hemos ido elaborando esto a través de los otros programas, pero yo creo que no está de más siempre empezar con una parte teórica. Tenemos que el duelo es una reacción emocional y de comportamiento que se manifiesta en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Y el duelo también es una respuesta adaptativa. Y entonces con esto vamos a ir desglosando. Una reacción emocional y de comportamiento, Alison. ¿Cómo te fue aquí? ¿Cómo te fue con tus emociones ante este proceso, a lo mejor antes de la pérdida, durante la pérdida y después de la pérdida? ¿Han sido las mismas emociones? No, claramente no. Siento que pues desde antes yo
pues era muy diferente a como soy ahorita. Sí, sí siento que sigo siendo yo, sigo siendo la misma, pero sí ha cambiado algo al menos en cómo veo los momentos, a las personas, en cómo veo las diferentes situaciones y en diferentes contextos, porque puede que antes no me enfocara mucho en disfrutar tales momentos o en enfocarme, perdón, en un momento en específico, en no disfrutarlo, sino pensar que volvería a pasar por simple hecho. Decir, ay, es que voy a volver a tener otra Navidad con mi mamá, es que voy a volver a pasar otro cumpleaños con ella. Pero en el momento en el que pasó esas primeras veces sin ella, pues sí fue un choque muy grande para mí porque era, por ejemplo, la primera Navidad sin ella fue la pasada, pero yo siento que apenas esta va a ser la primera, porque en aquel momento, como falleció el 17 de diciembre, a muy pocos días de Navidad, no la sentí que todavía no estaba. Yo todavía sentía que ella estaba ahí. Sí sentía todo realmente muy solo y se sintió una Navidad muy, muy sola. Podría decirse que es de las peores Navidades de mi vida, pero no sentí que ella no estaba, porque apenas lo estaba, por así decirlo, creyendo o no me caía bien el 20 y apenas esta Navidad siento que es la primera Navidad realmente sin ella, realmente sin su esencia, porque incluso la Navidad pasada sí estuve con mucha familia y amigos y disfrutando mucho, pero no estaba muy consciente yo de lo que acaba de pasarnos a nuestra familia, tener la pérdida de mi mamá. Y en esta Navidad siento que sí se va a ver más ese choque. El, ay, ya no está mi mamá, ya no está Lupita. Eh, Siento que apenas esta va a ser en la que digamos, no está. Y incluso en los cumpleaños, en mi cumpleaños ya estaba pues yo más consciente de lo que había pasado. Entonces, pues sí fue, no digo que estuve triste todo el día, pero sí, sí era distinto ese cumpleaños. El pensar que ella siempre me despertaba con las mañanitas, con canción, que también lo hicieron mi padre y mi hermano, pero el pensar que en vez de que hubiera nada más estado ellos dos, pudo haber estado también mi mamá, fue el hecho que pues me chocó más. El hecho de es que ya no va a estar ahí y no solo en estos momentos, sino que en muchos más. Porque yo desde antes de que falleciera siempre tuve la visión de si Dios quiere algún día me caso, yo quería bailar con mi mamá. Entonces, desde el primer día que fallece, a las horas de que me avisaran, fue uno de mis primeros pensamientos. Él ya no va a estar conmigo ese día. E incluso muchos más. Él ya no va a estar conmigo en diferentes días importantes de mi vida, en momentos en los que me hubiera gustado que estuviera, o simplemente en situaciones que digo, ay, me hubiera gustado contárselo, ay, me hubiera gustado que estuviera aquí, o ay, a esto a ella le hubiera gustado, o le hubiera hecho reír, o le hubiera hecho algo, o ella me hubiera podido dar un consejo para tal cosa. Y durante la pérdida, que fue cuando estuvo hospitalizada, yo más que nada sentía miedo, porque no presentía yo que iba a fallecer, pero sí decía a lo mejor y puede empeorar de cómo está o mejorar, cualquiera de las dos. Para mí era un 50-50. Nunca tuve en mi mente la posibilidad de que pudiera fallecer. Yo solamente lo veía o va a mejorar o va a empeorar, pero de alguna manera va a salir de ahí. Entonces, cuando me dan la noticia de que fallece, desde antes de que me la dijeran, yo ya como que la vi venir. En el momento en el que me hablaron a mí para decírmelo, yo lo sospeché. No sé por qué, simplemente una intuición que tuve me dijo algo pasó con mi mamá. Pero incluso en mi mente no lo quería aceptar tal cual. Y era en esa, hasta que me digan, lo voy a aceptar. Y antes de que me lo digan, no voy a decir nada, no nada. Y pues cuando me lo dicen, fue cuando no supe qué hacer. O sea, estaba entre querer llorar y no poder, estar en shock, estar pensando, el no, yo la última vez que la vi estaba bien, la abracé, ella habló conmigo, y decir, ya no está, para mí sí me pegó feo eso. Entonces podría decirse que antes de eso yo tenía preocupación y nervios,
Durante fue más que nada miedo y ya después fue entre estar en shock y estar triste, el no saber qué hacer, el no saber cómo dividirme, porque yo todo ese día, incluso hasta la noche, yo lo estaba negando, yo lo seguía negando todo ese día. Yo decía, a lo mejor se confundieron o a lo mejor no se pueden hacer algo más todavía, pero yo incluso estando delante del cajón esa misma noche, yo decía, ahí no va a estar mi mamá. Mi mamá, yo para mí pensar, mi mamá va a estar metida en un cajón, se me hacía una posibilidad, no una posibilidad, no se me hacía posible. Ujú. Entonces, en el momento en el que yo la veo fue cuando me devasté. Yo me quedé, no sé si fueron 5 minutos o a lo mejor menos, abrazada al cajón. Simplemente me quedé hablando con ella y era el no querer aceptarlo y el tener que. Entonces, para mí, el tener que yo tener la fuerza propia de acercarme y no la tuve. Me tuvieron a mí que acercar. Ujú. Porque yo incluso cuando llegamos ay, no sé cómo se llama este lugar donde se velan, A la sala de velación, a al la velatorio. funeraria, Ujú. yo no quería acercarme adelante. Yo vi el cajón de lejos y dije, ahí está, nunca me quise acercar. Yo me quedé atrás primero saludando a los que ya estaban allí y fue hasta que me dijeron, no tienes que ir adelante. Y yo no podía. Yo no sentía las piernas que me reaccionaran para caminar. Entonces a mí me tuvieron que llevar para allá y fue en el momento en el que la vi en el que me explotó todo por dentro. Como le digo, me quedé platicando ahí con ella un rato. Le dije una frase que se la he repetido mucho y siempre la voy a seguir repitiendo. Es algo que quedó como entre mí y ella, que es, te amo, te amé y te amaré para siempre. Ujú. Yo se la dije mucho ahí. Y ya después de eso me fui para más atrás, por así decirlo, del funerario, a tomar algo, comer algo, porque ese día no había comido nada. En la mañana sí desayuné bien, porque no me lo habían dicho hasta mediodía. Y ya después de eso no, me hicieron muy a fuerzas comerme 2 tacos de algo, creo que de frijoles, y apenas me entraron. Entonces, yo esos 2 días estuve sobreviviendo más que nada a puro té que me daban de ahí mismo. Yo no quería comer, yo no quería salir, yo no quería nada. Yo incluso me decían mucho de no quedarme a dormir en la funeraria, sino de irme con mi abuelita, porque la velamos, si no mal recuerdo, 2 días, o al menos 2 noches, y yo no, yo me quería quedar ahí. Yo quería estar con mi mamá, yo decía, si me voy es como dejarla, y es lo Ujú. que ya no quiero. Ya la dejé en el hospital, ya me quiero quedar con ella. Entonces, la primera noche sí me quedé ahí. No pude dormir así mucho. Me acosté como a las 12 una y me levanté como a las 5 6, que fue buen tiempo de dormir, pero no, al menos sentí yo que no era suficiente como para poder sentirme descansada. A la mañana siguiente yo me desperté en la funeraria, pero como si estuviera en automático, como si yo estuviera en mi casa pero viviendo dentro de la funeraria. No sé cómo explicarlo, como si ya fuera algo para mí el levantarme, el cepillarme, el esto, el otro, pero en cuanto salgo de ese cuartito donde estábamos Ujú. y vuelvo a ver todas las coronas de flores, todos los arreglos que han mandado, veo el cajón, veo las sillas, veo a varias personas que ya estaban ahí volviendo a rezar, fue cuando me volvió por así decirlo, me volvió a caer el 20. Fue cuando me recordé de todo y todo ese día estuve yo muy negada. El primer día fue, fue negación, pero con destellitos de que yo comprendía lo que ya había pasado. El segundo día sí fue, creo que total negación. O sea, yo la veía, pero seguía sin podérmela creer. Yo seguía en total negación. Fue hasta el tercer día, el día Del del sepelio. entierro, desde que le hicieron este
evento, por así decirlo, en el colegio, la despedida que le hicieron, yo iba ya muy mal ahí, porque era como todos están reunidos para despedirla. O sea, todos se reunieron aquí para ya decirle adiós. Y incluso yendo al entierro, yo iba rezando mucho porque yo pudiera aguantar, porque yo sentía que me iba a desmayar. Entonces, en el mero entierro, yo todo el rato mientras estaba bajando el cajón, yo iba rezando, iba hablando, iba despidiéndome de ella. Y fue el día en el que verdaderamente me cayó el 20. Porque antes de sufrir esta pérdida, siempre había escuchado que muchas personas decían que cuando más les caía el 20 de que alguien fallecía, eran días después. Y yo no entendía esto, yo entendía pues es cuando fallece que entiendes que ya no va a estar contigo. Pero no, me pasó eso que yo los primeros días o los días del velorio, yo no sentía que ella no estaba, porque incluso la estaba viendo, aunque ya estuviera en el cajón, yo la seguía viendo, yo seguía hablando con ella. Pero en el día del entierro fue como que mi cerebro entendió o procesó al menos, el ya no la vas a ver, ya no la vas a ver, no la vas a escuchar, no vas a volver a verla, nunca. Entonces, fue el día en el que más me pegó, siento yo. Y obviamente ya los demás días, pues fue el estar pasando situaciones, momentos en los que digo, ay, ya no está mi mamá. En los que dije, ya no estuvo para tal cosa o para tal evento o para tal cosa que teníamos planeada. Porque fue algo muy, muy de la nada. Muchos dicen que a lo mejor ya estábamos preparados, por así decirlo, porque quedó hospitalizada. Pero al menos yo no estaba nada consciente de que me iba a quedar sin mi mamá, porque fue de una semana. El, el momento en el que se la internan a que fallece pasó máximo una semana. Y esa semana el único pensamiento que yo tenía es o mejora o empeora, pero nada más. Entonces el que me dijeran que falleció, yo lo vi muy, ¿cómo decirlo? Muy imposible, para mí al menos. Yo decía, mi mamá a lo mejor y fallece cuando yo esté ya bien grande, cuando yo tenga hijos, si es que tengo. Pero en el momento en el que me dicen, tu mamá acaba de fallecer, dije, a ver, tengo 15 años. Es imposible que yo a los 15 pierda a mi mamá. Entonces, el hecho de después, como le digo, del entierro y de todo lo que pasamos, el volver a nuestra vida normal, por así decirlo, y notar que mi mamá ya no está, fue cuando más me pegó. Es decir, tengo que volver a levantarme, tengo que volver a hacer todo lo de siempre, tengo que volver al colegio, a seguir con lo mismo, pero sin mi mamá. Entonces, pues yo desde que volví a entrar al colegio, pues sí lo sentí muy, muy diferente, porque mi mamá pues daba clases ahí, siempre la veía ahí, siempre estaba ahí. Y ahora el ni siquiera verla ahí fue lo que también me golpeó mucho. El de repente que siempre fuera parte de mi rutina y de un día a otro ya se desapareció, pues sí me pegó feo ahí. Pero yo en el colegio siempre traté como de no mostrar eso, no mostrarme muy vulnerable, por así decirlo. Yo quería que los demás pues no me vieran mal no porque se fueran a sentir incómodos, que también no quería que pasara, pero yo decía, no quiero como molestarlos o que me vean mal todo el tiempo, yo quiero pues que me vean bien. Pero yo, para eso, yo me puse a pensar, estoy aparentando algo, porque es obvio que no estoy bien y no puedo siempre mostrarme bien cuando no es la verdad. Y fue el día que yo hablé con usted en el colegio, el día que, pues incluso se los dije a ellos, que si en algún momento me llegaban a ver a mí mal, pues que me disculparan, pero que entendieran lo que yo estaba pasando. Porque yo sé que nadie puede entender lo que yo pasé.
por más que alguien haya sufrido lo mismo de perder a su madre a la misma edad tal vez, nunca van a entender cómo es que yo lo viví, cómo es que yo lo sentí. Incluso yo no puedo tener, por así decirlo, empatía con alguien que no se perdió también a su mamá. Decirle, ay, es que yo te entiendo, no, yo no entiendo a las demás personas. Porque por más que vivamos la misma situación, va a ser muy diferente el cómo lo llevemos a cabo, el cómo sintamos nuestras emociones, el cómo nosotros sintamos ese duelo, esa pérdida. Incluso con mi familia, decir, todos nosotros perdimos a la misma persona, pero no para todos significaba lo mismo. Porque, por ejemplo, para algunos primos podía decir, ay, es que falleció una tía, pero para mí es decir, falleció mi mamá. Entonces no lo veo de la misma manera. Y, por ejemplo, yo perdí a mi mamá. Mi hermano también perdió a la suya, pero no sentimos lo mismo. No, no vivimos nuestro duelo de la misma manera. Y más porque nuestras emociones las mostramos muy diferentes. Yo siento que a veces sí puedo demostrar más lo que siento, se me hace más fácil y para mi hermano a veces no. A veces se lo guarda muchísimo él. E incluso a veces es diferente, él sí sabe mostrar a veces cómo es que se siente y a veces yo es lo que me quedo guardado. Yo no hablo. Y incluso para mi papá, que perdió pues básicamente al amor de su vida, de cómo siento que lo ve él, a cómo lo vivió él, perdón, y a cómo lo viví yo, aunque haya sido la misma persona, es muy diferente, porque son sentimientos muy diferentes, aunque sea la misma persona. Para nosotros, como al yo ser su hija y él al ser su esposo, son personas diferentes. Yo no perdí una esposa, mi papá sí. Mi papá no perdió a una madre, yo sí. Aunque sea la misma, siempre va a ser diferente, aunque seamos familia o incluso, pues, que no seamos familia, simplemente el decir, ay, por ejemplo, alumnos que digan, yo perdí a una maestra y que también se sintieran tristes o que también lloraran, pero siento que cada quien va a vivir diferente el duelo. Porque el duelo es algo que, al menos siento yo, nunca se va a ir. Porque la persona, por más que queramos, nunca vamos a aceptar que ya no está. Al menos eso es como yo lo veo, porque ha habido personas que me platican que pierden a familiares, amigos, a seres queridos y pasan 30, 40 años y siguen a veces buscándolos, se despiertan con las ganas de hablarles, se despiertan con las lágrimas de que saben que no están y es algo que sí, es algo que no se supera. Incluso hay personas que llegan a decir, ¿por qué sigues llorándole? ¿Por qué sigues pensando tanto en ella? Ya pasó, ya déjala descansar. Y para mí se siente raro porque digo, mi mamá no quería descansar. Mi mamá nunca quiso descansar, nunca quiso irse. Mi mamá, yo estoy segura, yo puedo apostar todo lo que tengo porque mi mamá nunca quiso irse. Mi mamá no quiso dejarnos, no quiso descansar. Mi mamá siempre luchó y luchó mucho porque ella falleció de cáncer y el cáncer que tuvo es uno de los más fuertes, creo, que pueden atacar el cuerpo humano. Y la metástasis que tuvo avanzó demasiado rápido y fue lo que en una semana nos la quitó. Pero yo digo, toda esta semana y desde meses antes, mi mamá vivió con dolor, mi mamá vivió con miedo, con sufrimiento, a lo mejor con enojo, porque todos esos meses que estuvo yendo al hospital, a con doctores, nunca le supieron decir que tuvo. Hubo un doctor incluso que le dijo, no tenemos un diagnóstico para usted, no sabemos qué es lo que tiene. Ujú. Y yo en esos momentos me pongo en el lugar de mi mamá y digo, que un doctor me diga a mí eso, y a mí me aterra. Es como, tú eres el que se supone que es responsable de ayudarme, que tiene que saber qué tengo, y ni siquiera tú lo sabes. ¿Qué queda de mí? Entonces yo admiro mucho a mi mamá, yo la admiré todo el tiempo,
Incluso hay personas que me dicen, tú eres bien parecida a tu mamá, o tú eres tan fuerte como tu mamá. Y a mí al menos, pues me da mucha alegría que me digan esas cosas, pero yo quisiera al menos llegar a ser la mitad de lo que ella fue. Llegar a ser al menos la mitad de valiente que fue, de inteligente que fue, de resistente que fue. Porque ella no vivía con un dolorcito de que se mueve tantito y ya se le quita. Ella en cualquier posición que estuviera iba a estar incómoda. El estar sentada, bueno, medio reclinada, era en donde menos se sentía incómoda, pero seguía sintiendo dolor. A ella nunca se le quitó el dolor todos los meses. El miedo yo creo que vivió con ella siempre. Y pues fue hasta que el 17 de diciembre del 2024 cayó en un paro. Los doctores lograron sacarla de ahí, pero volvió a entrar. La lograron sacar de nuevo, volvió a entrar y la lograron sacar. Tuvo 3 paros cardiorrespiratorios, si no mal recuerdo. Yo no estuve ahí, estuvo mi papá, pero el que me lo contara fue como verlo en carne propia, que yo entiendo que haberlo vivido ahí en carne propia, el haberla visto, el haber visto cómo trataban de regresarla a la vida, es algo que yo hubiera estado ahí y yo me muero ahí con ella. Mi papá también tuvo mucha fuerza para estar ahí en ese momento, pero el pensar que mi mamá aguantó 3 paros y seguía otra vez mala y mala y mala, los doctores llegaron a un punto en el que le dijeron a mi papá que si caía otra vez en un paro, ya no iban a hacer nada, ya no podían hacer nada, porque creo que el último paro que tuvo duró, creo que 25 minutos. Entonces ya iba a haber un daño cerebral muy, muy notorio, muy clave que le iba a dejar. Si no le había dejado ya mal lo que tenía, le iba a dejar peor. Entonces le dijeron, sabe que ya no podemos hacer nada más. Si cae en otro paro, así no vamos a poder actuar. Mi papá aceptó y él con sus palabras nos lo dijo a todos. Era una señal de que Dios se la estaba pidiendo. Era una señal en la que Dios le decía, yo la necesito más. Ella ya tiene que descansar. Entonces mi papá aceptó y pasó con ella sus últimos minutos. Vuelve a caer en otro paro y como dijeron los doctores, no hicieron nada. Falleció, no sé bien a qué horas haya fallecido. Ay, ha de haber sido entre las 11 12 de la mañana, mediodía. Porque a mí a las 10 de la mañana me habían dicho que me iban a llevar a verla. Entonces yo tenía ese plan ese día. Voy a ir a ver a mi mamá. Justamente ese día era el aniversario de mis papás. Entonces dije, voy a ir a verlos, le llevo algo, que aunque no me dejen pasarlo, pues le llevo algo. Y yo iba con esa idea ese día. Al ratito voy a ir a ver a mi mamá. A las 3 horas de que me dijeron que me iban a llevar a verla, me hablaron para decirme que ya no estaba. Y fue como, ¿cómo? O sea, yo iba a ir a verla hoy. Yo iba a ir a verla, yo iba a ir a hablar con ella. Hace 2 días fui a verla, hablé con ella, la abracé, le di un beso, ella habló conmigo, le di de comer. ¿Cómo es que ya no está? Entonces, sí fue para mí pues muy el choque de ese día porque aunque haya estado internada, aunque ya haya estado mala desde meses atrás, para mí fue muy de la noche a la mañana que se haya ido. Y ese mismo día, pues mi cerebro, como le digo, empezó a trabajar en todos los sueños que yo tenía junto con ella, se me desmoronaron.
mi vida con ella se cayó en un segundo y pues no podía hacer nada, porque algo que no te dicen muchas personas sobre el duelo, ay, perdón, algo que no te dicen muchas personas sobre el duelo es que no es solo aceptar la muerte, sino aprender a vivir con ella. Ujú. Porque al menos, como le digo, yo siento que nunca, nunca, nunca se va a acabar el duelo. Es algo que todas las personas, si no lo han vivido todavía, lo van a llegar a vivir en algún momento. Y sin importar quién sea la persona, si eran cercanos o no eran cercanos, siempre van a vivir con ese recuerdo de esa persona. Porque siento que todas las personas siempre vamos a marcar algo en la vida de otros. Y todos los demás siempre van a marcar algo en nuestra vida. Es lo mismo que, no sé, te enteras del fallecimiento de una persona que conocías muy chiquita. Dices como, ay, perdón, dices como, ay, no me afecta tanto. Pero a la vez puedes llegar a recordar, ay, es que con ella viví esto. Y, ay, te acuerdas de momentos bonitos. Pero cuando es así un familiar cercano o alguien que apreciabas mucho, un ser muy querido, te choca más la idea si incluso ya tenías planes a futuro. Ujú. Es como ya no vamos a poder hacer esto, ya no se va a poder hacer aquello, esto, lo otro. Y incluso en la graduación de mi hermano, yo decía, a lo mejor y a él le hubiera encantado que estuviera aquí. Y también está el caso, pues al menos en mi caso, ya que mi mamá era maestra, se suponía que ella me iba a dar clases, pero fallece justo un año antes de que ella me iba a empezar a dar clases y metieron a una nueva maestra, que no tengo ningún problema con ella. Simplemente es el que a veces la veo y pienso como, ahí debería estar mi mamá. Mm. Mi mamá debería estar enseñándome. Y a veces digo, no sé si tal cual la cambiaría a ella, pero sí hubiera preferido que estuviera mi mamá. No por mal a ella, porque la verdad no, yo la quiero mucho a esa maestra, pero sí, sí me choca mucho eso el pensar de un día a otro ella ya no está ahí, es otra persona, es alguien nuevo. Y eso a la vez me, me hace darme cuenta de que las personas, todos y cada uno de nosotros somos reemplazables en cada uno de los lugares. Que aunque digo, a mí nunca me van a poder reemplazar a mi mamá, pero me reemplazaron una maestra. Es ese choque que yo tengo, esos dos mundos que se me dividen. Ujú. ¿Qué digo? Ella es una maestra, ay, perdón, es una maestra muy linda. La maestra que pusieron en su nombre es una persona muy linda, pero sí hay veces en las que digo, la veo y es como si viera a mi mamá, me recuerda a ella dando clases. E incluso mi hermano me decía lo mismo que le recordaba mucho cuando mi mamá pues le daba clases, porque ella sí le llegó a dar a mi hermano. Y es simplemente el hecho de tener que aceptar el que ya no está. Porque el duelo no es nada más que eso, el aceptar, el aprender a vivir con ese dolor. Y esta segunda parte, podríamos decirlo así, Alison, ¿cómo la has podido sobrellevar? Porque tú dices, el duelo no se va, No, siempre va a estar ahí, ¿no? sí, Porque yo creo que tú enmarcas una situación que es la esencia de la persona. Y yo creo que la esencia es algo que no se va, no, que incluso hasta ves una fotografía y está, ¿no? sí, O, por ejemplo, en las pláticas que tenías con esa persona. Hace 2 años se murió una tía y nosotros a veces platicamos, ¿no? Que, ujú, ay, la Cris estuviera aquí haciendo esto, ¿no? O sí, cosas así, porque es la esencia. Y es a lo mejor ahí donde tú dices que aparece el duelo, ¿no? Como el sí. extraño, recuerdo que hacía estos momentos con esta persona, pero ¿cómo aprendes a vivir con el dolor? ¿Cómo para ti este año, casi año,
¿Has aprendido a levantarte todos los días, a seguir en la escuela donde trabajaba tu mamá, a tener buenas calificaciones, a reír, porque yo te veo reír a veces en la escuela, a disfrutar momentos? ¿Cómo le has hecho? Al principio, obviamente, yo no tenía ganas de hacer nada. Yo no quería levantarme, yo no quería hacer nada. Incluso yo todo el tiempo lo que quería hacer más bien era ir al cementerio, ir a donde enterramos a mi mamá. Y fue, de hecho, una de las cosas que me dijo mi papá, que no quería que yo me hiciera muy dependiente de ir al cementerio para visitarla, porque ella no estaba ya ahí. Ahí quedaba su cuerpo, el cascarón, por así decirlo, que tuvo en la vida. Ella en sí siempre iba a estar conmigo, siempre se iba a quedar conmigo. Y fue en ese momento en el que dije, estoy viviendo, solamente quiero hablar con ella. Porque solamente podía antes hablar con ella ahí, afuera no podía. Y ahora, cuando vamos a veces al cementerio, no puedo hablar con ella ahí, más bien hablo afuera. Porque hablo con ella como si todavía estuviera aquí, pero a la vez no. Digo, a veces en, no sé, exámenes, por ejemplo. Hablo con ella como, ay mamá, ayúdame con esto. O ay, ¿qué querías tú si me estuvieras explicando esto? O en situaciones, no sé, que me pasan a mí. A veces estoy sola y me alegro por algo y se lo cuento a ella o le platico de problemas o cualquier cosa. Y es como si ella todavía estuviera aquí, pero pues yo sé que no. Y cuando voy al cementerio hay veces en las que me quedo muda. No sé si es porque a lo mejor no estoy superando su muerte, sino la estoy ignorando. Porque llego al cementerio y veo la lápida y es como decir, aquí está mi mamá. Pero se me hace muy raro el decir mi mamá está aquí, está enterrada. En el cementerio ya no, casi no puedo hablar con ella por eso. Porque ahí se me olvida todo, se me va el 20, no sé por qué. Y apenas salgo y puedo volver a hablar con ella, puedo volver a expresarme con ella, aunque yo sé que no está, pero lo hago como si estuviera. En el cementerio no puedo. Y dígame. ¿Quiénes han sido tus fortalezas, Alison, en este año? ¿Quién ha sido de dónde tú te has podido agarrar para continuar? ¿Qué te ha servido? Más que nada mi papá y mi hermano, porque pues para mí es obvio que ellos iban a estar ahí para mí y al menos yo siempre trato de estar también para ellos. Tanto como ellos estén para mí, yo voy a estar para ellos, e incluso si a veces no quieren estar para mí, no pasa nada, yo siempre voy a estar. Entonces, de ellos me ha agarrado más que nada de ellos y de amigos, de conocidos y de maestros también. Quiera que no, también me ha ayudado mucho de maestros, porque pues ella convivía siempre con ellos. Entonces, hay veces en las que me ayuda el simple hecho de estar platicando con ellos y recordar algo que mi mamá hizo dentro del colegio. O no sé, que mi mamá haya platicado con ellos algo de mí y después ya ellos me lo cuentan. Entonces yo con ellos me acompaño de eso. Y esto es algo que usted sabe de mí, yo no, a mí me cuesta mucho el decirle a los demás que yo estoy mal. ¿Por qué? Porque no quiero preocuparlos. Entonces, cuando yo me siento mal o ay, perdón, o cuando siento que los recuerdos llegan mucho a mí, que me duele mucho el que ya no esté, me quedo sola. No sé por qué me aislé y fue mi manera de defensa, por así decirlo.
yo me defiendo del duelo aislándome, no hablando. Hay veces que sí lo voy a hablar, incluso lo, lo voy a platicar con muchas personas porque a la vez es mi manera de sacar las cosas, hablarlas 1000 veces. Entonces, pues por así decirlo, un ahí se va. El ver ahora qué voy a hacer, si en esta vez en el que me dé este ataque de duelo, por así decirlo, el extrañarla, a ver si o me quedo sola o si voy con alguien. Es un volado. Como ir identificando, ¿no? La manera en cómo te sientes. Sí. Y fíjense aquí, bueno, tú has dicho cosas muy importantes, a lo mejor no como tan teóricas, pero todo esto que tú dices, ¿no? A ti te ha funcionado ir al cementerio. Por ejemplo, otros invitados que estuvieron aquí dijeron, nosotros no hemos ido al cementerio. Ujú. Y yo creo que esto es bien importante porque tenemos que aprender a respetar nuestro duelo. Sí. Y el duelo no, como tú bien dices, el duelo no es igual para todas las personas. Incluso en tu familia, tu papá, tu hermano y tú, que perdieron a la misma persona, Sí, para cada quien significó es algo diferente. distinto. Y esto es bien importante al momento de hablar de duelo. No porque el otro esté muy tranquilo, quiere decir que yo debo estar igual. Ujú. O no porque el otro está llorando desesperado Sí, y a punto de morir, quiere decir que yo voy a estar igual. Y eso es una parte bien importante en el duelo, que debemos respetarnos, sí. respetar lo que sentimos, respetar a qué lugares queremos ir o podemos ir y a qué lugares no, y Ujú, en qué lugares todavía no estoy preparado. ujú. Y esto que tú dices, ¿no? Cuando yo siento el dolor, a veces me aíslo, pero ahora estoy descubriendo que a veces no me aíslo, que a veces quiero platicarlo. Ujú. Y esto que tú dices, lo hablo y lo vuelvo a hablar y lo vuelvo a contar y ahorita nos contaste todo. Esa es una manera muy importante de ir elaborando el duelo. Hablar de lo que pasó, Sí, hablar de lo que tú sientes. Siempre y cuando obviamente pues la persona quiera, ¿verdad? No es así sí, como que vamos a estar pregunte y pregunte todo el tiempo. Pero creo que son conceptos muy importantes que a todos nos servirían, que respetemos nuestro dolor, que hablemos con las personas, obviamente que sintamos confianza de lo que nos está pasando y que encontremos las opciones para salir adelante. sí. Alison, para ir aterrizando ya este programa, ¿qué les puedes decir a otras personas adolescentes? Que aunque no sienten lo mismo que tú, obviamente no, pero ¿qué les puedes decir a otros adolescentes que a lo mejor han pasado por una situación semejante a Parecido. la tuya para que no se dejen y no se olviden de ellos? Uy, lo más importante que podría yo aconsejar es el no olvidarse que ustedes van primero, porque yo siempre solía ponerme ay, es que voy a apoyar primero a mi papá, primero voy a apoyar a mi hermano, a mi tía, a mi abuelita, no sé, y siempre me dejaba al último. Entonces, no solamente ellos están mal, ustedes también. Y es algo que, aunque sea muy profundamente de ustedes, lo saben. Ustedes están mal y tienen que pedir ayuda de alguna u otra manera. Porque si no piden ayuda, se va a ir acumulando todo este dolor que sienten y va a haber un momento en el que exploten. Y ese momento puede ser de distintas maneras. Puede que simplemente lloren, puede que simplemente se sientan muy enojados consigo mismos o puede que se terminen haciendo daño a ellos mismos, porque es algo que incluso se puede llegar a confundir mucho. Cuando alguien pierde a una persona, a veces puede llegar este pensamiento de, ay, me quiero ir con esa persona, Ujú. quiero irme a donde está ella, pero no lo haces por las personas que ya están. Y a veces este sentimiento se confunde mucho. No es que quieras irte con esa persona, porque a mí me llegó a pasar ese sentimiento. Yo sentía que me quería ir, pero no, es que yo quería que esa persona regresara. Yo no quería irme con mi mamá, yo quería que me la regresaran. Ujú. Entonces es importante ponerse primero y acudir a pedir ayuda si es que la necesitan. Y más que nada, el aceptar que las cosas pasaron, pero al ritmo de cada quien. Porque va a haber muchas personas que digan,
ay, es que incluso de familia propia, que digan, ay, es que yo ya superé esto, yo ya no estoy llorando por esto, pero puede que tú todavía te sientas devastado y está bien, porque Ujú, cada quien tiene su proceso, su tiempo, y es algo que también tenemos que aprender a vivir mucho con paciencia por parte de otras personas, puede ser de familia, amigos o externas, que te digan, ay, ya supéralo, porque es muy fácil decirlo. A mí se me hace que ellos piensan que es como, ay, sí, me lo dijo ya, ay, sí, qué tonta, porque no lo superaba. Pero no, es algo que se va viviendo todos los días, es algo que, al menos como yo ya dije, siento yo que no se va a acabar nunca en mi vida. Siempre voy a tener algún día, aunque sea cada mes, cada año, no sé. Ahora es, pues, prácticamente todos los días, pero va a haber un momento en el que, pues, sí sienta como que un dolor menor, ujú, pero no, no es como que se vaya a ir, siempre va a estar ahí, porque al menos siento yo, la muerte siempre nos está acechando, de una u otra manera siempre nos está acechando. Entonces, el vivir con ese pensamiento y con los recuerdos es lo que genera que el duelo nunca se vaya, ujú. porque tú estás recordando tanto a esa persona y estás recordando que en cualquier momento tú o alguien más puede volver a pasar por eso. También recomendaría mucho que no dejen pasar oportunidades. Yo es algo que he platicado mucho con mi familia, el que dejamos, no sé, pasar muchos momentos que pudimos disfrutar con mi mamá, los dejábamos pasar. Es lo que incluso decía al principio, había momentos en los que decía, ay, van a volver a pasar estas situaciones. Las navidades, los cumpleaños, los eventos, no sé, académicos o algo parecido, los voy a volver a pasar con ella. Pero de la noche a la mañana fue un no, ya no. Ella ya no va a estar nunca más en esos. Entonces, sí recomendaría que no dejaran pasar ningún momento, que disfrutaran tanto sus papás, hermanos, familia, amigos, a todo tipo de personas que las disfruten mucho, porque no sabemos a final de cuentas cuánto tiempo nos queda a cada uno, porque puede que hoy estemos y mañana no, o Ujú. puede que alguien mañana hoy esté y mañana ya no. Entonces, es, es raro pensar en eso, pero pues tenemos que aceptar que es una realidad. Lo único que tenemos, por así decirlo, ya escrito en nuestra vida es la muerte. Ujú. Todos sabemos que tenemos un mismo final, la muerte. No sabemos qué va a pasar en nuestra vida, solamente sabemos que al final nos vamos a morir. Entonces, tampoco vivan muy preocupados por su futuro. Es algo que a mí me pasaba antes, estaba tan enfocada en el futuro que no disfrutaba el presente. Y hace poquito leí una frase que dice, a lo mejor y yo no estoy en el futuro que tanto me preocupa. Ujú. Y sí es cierto, puede que yo hoy esté y mañana ya me muera y nunca logré nada de lo que quise y no disfruté estos momentos. Entonces, vivan mucho el presente, tengan, tengan siempre a alguien a su lado, porque el haber perdido a alguien, sea quien sea, siempre nos va a doler, como decía. Entonces, siempre busquen a alguien de confianza para que en cualquier momento, en el momento que sea, a la hora que sea, el día que sea, puedan ir a apoyarse a esa persona. Que esa persona sepan ustedes que las va a apoyar, nunca las va a dejar solas, que siempre los va a escuchar, los va a apoyar, les va a dar consejos e incluso ustedes también estén así para las otras personas. Por ejemplo, si perdieron, como en mi caso, a una madre, estén para su papá, estén para sus hermanos como ellos están para ustedes. E incluso si ellos no lo están, para mí siempre ha sido un dar mucho sin esperar nada a cambio, porque las cosas que al menos yo hago de corazón, nunca las hago por querer que alguien más me quiera, sino para que sepan que yo los quiero. Nunca hago algo porque me quieran, hago porque yo quiero. Entonces hagan las cosas de corazón, tengan siempre un apoyo de alguien y si necesitan ayuda vayan con esa persona o con un profesional. Y pues no tengan ese apuro de
ya querer superar las cosas que pasaron o querer superar a esa persona, porque al menos lo que yo siento en estos momentos es que nunca van a poder hacerlo. Se escucha muy raro, se escucha mal, pero nunca vamos a poder superar la pérdida de alguien. Esa persona siempre nos va a acompañar de una u otra manera. Ujú. Y algo que yo agregaría aquí y que creo que es bien importante, agarrarte de tus hábitos, ¿no? Y de tu Sí. rutina. Porque, ¿qué hubiera pasado si tú dejaras de ir a la escuela? Si ya no quisieras levantarte, si ya no te bañaras, si no te cepillaras los dientes, si no comieras, si no platicaras con tu familia, si no salieras alguna vez con tus amigos, son parte de tus hábitos. ¿Qué pasa si te olvidas de ellos? Si yo me hubiera olvidado de ellos, yo sinceramente siento que también me estuvieran llevando flores al panteón. Yo creo que sí, ¿no? Porque es ahí donde llega la depresión, algo muy diferente al duelo. Sí. Porque el duelo puede ser un proceso, el duelo es una etapa, pero la depresión ya la estamos relacionando con una enfermedad, con Sí. una falta de todo. Entonces, pues bueno, aquí tenemos como estas opciones, ¿no? Tenemos este testimonio de Allison y pues yo creo que muy interesante, ¿no? Esto que hablamos y que podría ser importante para muchos adolescentes, escucharlo de viva voz de un adolescente, ¿no? Y cómo de esta manera ha ido desarrollando y elaborando este proceso. Y pues bueno, para terminar, Allison, yo que Dígame. conocí a tu mamá un poco, no tanto, pero la conocí un poco. A mí me gustaría cerrar este programa con esta frase, que siento que sería una frase que podrías dedicar tú a tu mamá, Muy ¿no? bien. Y en honor este programa a tu mamá, muy cerca de su aniversario. Soy una persona fuerte porque una persona fuerte me crió. Me crió, sí. Y con esto Sin terminamos duda. nuestro programa. Muchas gracias, No, Allison, muchísimas gracias, al contrario. y gracias a todos los que nos escuchan. Si este material les parece interesante, pues les pedimos que lo compartan, porque tal vez a una persona esto que hablamos el día de hoy le puede cambiar mucho el concepto de su vida o de la situación que está viviendo en este momento. Muchas gracias a todos. No, Gracias, muchas Allison. gracias.